Nuevamente en este día y vamos a continuar con nuestra enseñanza, que ya a estas alturas vamos ya a nuestra cuarta enseñanza, y hemos estado aprendiendo por la Biblia, por la palabra de Dios, a quién realmente le pertenece la responsabilidad espiritual de tu vida. Pueden tomar sus lugares para que estén más cómodos. Y vamos a ver, por ejemplo, y hemos ido quizás aprendiendo a través de estas enseñanzas, que no importa con quién te relaciones, tú puedes mantener una vida espiritual fuerte y agradable a Dios. El caso más claro que miramos en nuestro mensaje anterior fue el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote se relacionó no con un pastor, no con un gran evangelista, un gran ministro, sino que se relacionó nada más y nada menos que con Cristo. Y aún así vimos que no creyó a lo que realmente Cristo venía a esta tierra, no creyó que Él fue el Mesías, no pudo alcanzar la salvación a pesar de haberse relacionado con Él. Y también aprendimos que Dios ama y disciplina a sus hijos. Y dice la Biblia que el que está fuera de esa disciplina no es hijo. O sea que tenemos que entender que Dios se enfoca única y exclusivamente en sus hijos. Y es porque si tú no alcanzas esa disciplina de Dios, es porque no eres su hijo. Es por eso que muchos, aunque vayan a la iglesia, no viven para Dios, viven para sí mismos, para su propia vida, hacen absolutamente todo lo que les da la gana, porque si fueran realmente hijo, si fueras hijo, Dios, no lo dudo, estoy completamente consciente que Dios te disciplinaría si fueras hijo. Dice Hebreos 13 que Él a los que no son sus hijos les llama bastardos y no hijos. Nosotros no somos bastardos, somos hijos de Dios. No somos hijos ilegítimos. Pertenecemos a la familia de Dios. Y en Proverbios 3, 11 y 12 se nos amonesta a que no menospreciemos la disciplina de Dios. No menosprecies esta disciplina, porque Dios solo disciplina a sus hijos. Así que cuando un hijo se aparta del redil, Dios va a hacer lo que sea para regresar. Va a utilizar cualquier método, cualquier medio para que regrese al redil. Y esa es precisamente ahora, en este día, la enseñanza que nos espera y que está en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, donde habla del hijo pródigo. Y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema, y si ustedes quieren complementar la enseñanza, pues pueden ver los mensajes anteriores. Pueden ir a nuestra página con toda libertad y vean los mensajes anteriores para que hagan un complemento perfecto de lo que estamos hablando. En el libro de Lucas capítulo 15, versículo 11, dice la Biblia que había un hombre que tenía dos, nuevamente, ¿qué decimos que vamos a recalcar? Dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y dice la Biblia que les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor
partió a una provincia apartada, a un lugar lejos, y ahí desperdició su hacienda viviendo, escúchenlo bien, perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. Y luego dice que fue y se llevó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase puercos. Era tanta la necesidad que dice que deseaba henchir su vientre o comer de las algarrobas que los puercos comían, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré. ¿A quién? A mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A lo mejor, ocasionalmente nos sentimos como que ya no somos hijos de Dios. Y probablemente en la humillación, a veces le decimos: Señor, ya no soy digno de ser tu hijo, pero quiero decirle que si tú eres hijo, nunca vas a dejar de ser hijo. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña aquí en esta parábola que Cristo está describiendo. Primeramente quiero decirles lo que significa pródigo. ¿Saben ustedes lo que significa pródigo? Es una persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Eso es lo que significa pródigo. Un derrochador o alguien que malgasta sus recursos. Ahora vemos entonces que esta parábola que encontramos aquí tiene realmente enseñanza muy profunda. Por ejemplo, en el Antiguo Oriente, el hijo que hacía eso quedaba desheredado. Vean ustedes lo que les voy a decir, porque era el peor pecado que se pudiera cometer, porque no era hasta que el padre se moría para poder adquirir o para poder tener la herencia. Sin embargo, el padre, vemos aquí que respeta y respetó su libre albedrío, su libre escogimiento, respetó su decisión y le dijo: aquí está tu herencia, aquí está lo que te pertenece. En esta historia del hijo pródigo, vemos que es una de las parábolas más conocidas y queridas por muchos que Cristo dio, porque es una de las parábolas más extensas y con más detalles que ninguna otra de las parábolas. Y a diferencia de casi todas las demás, contiene más de una lección que nosotros podemos aprender. El pródigo, por ejemplo, en esta parábola, quiero decirles que es el ejemplo de un arrepentimiento total y sincero. Eso es lo que realmente simboliza esta parábola. Por eso es que tiene más de una enseñanza. Número uno, decíamos que es el ejemplo de un arrepentimiento total y sincero. El hermano mayor ilustra o representa la maldad de los fariseos con su prejuicio e indiferencia hacia los pecadores que se arrepentían, así como creerse justos por los méritos propios, por lo que hacían, porque según ellos con lo que hacían impresionaban a Dios con sus cosas. Sin embargo, vemos que el Padre aquí representa a Dios o a nuestro Dios, el Dios que está siempre dispuesto y gustoso, porque es un Dios perdonador. Dice Isaías 55:7 que Él es el Dios que es amplio. Vean ustedes la palabra que se utiliza, amplio en perdonar.
Por eso, el pecador debe acudir con fe a Dios para poder entender, para poder reconocer su pecado, con el deseo sincero, auténtico, no fingido de ser perdonado y librado de ese pecado. Así es como nosotros debemos de allegarnos a Dios. Ese es el anhelo precisamente constante de Dios por el regreso del pecador al seno del hogar. Dios siempre está esperando ese momento, el regreso de aquellos que se han perdido, el regreso de aquellos que se han apartado de Dios y se han olvidado de sus maravillas y de lo que Dios hizo con ellos en algún tiempo de sus vidas. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Vemos que esta fue una petición, pudiéramos decir, de alguna forma escandalosa, que equivale a desearle la muerte a su padre. Y la razón es porque no tenía derecho absolutamente a nada, absolutamente nada de la parte de la herencia mientras que su padre estuviera con vida. No tenía el derecho. Sin embargo, no obstante, el padre en su clemencia y generosidad y respetando su libre decisión, porque Dios no forza a nadie. Y los predicadores no deben de ser unos chantajistas con las ovejas. Las ovejas tienen el derecho de decidir y de tomar la decisión que a ellos más les convenga, porque cuando escuchas el mensaje del Evangelio, el Evangelio tiene todo lo que se necesita para poder servir a Cristo con toda libertad y con decisión propia. Cuando comenzamos a hacer esto, Dios no está envuelto en el asunto. Teníamos quizás una ideología equivocada acerca de esto y pensábamos que esto era de parte de Dios. Sin embargo, en esta enseñanza vamos a ver cómo Dios respeta la libertad de escogimiento. El hombre, siempre lo digo, es libre de pensar y decidir, y si no es así, no es libre. Simple y sencillamente, no es libre. Toma a lo mejor decisiones chantajeado, o a lo mejor presionado o amenazado, y no es como debe de vivir un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe decidir por propia decisión servir a Jesús, servir a Cristo con toda libertad. Entonces vemos aquí que cuando se trata de Dios y respeta la libre escogimiento, el libre albedrío, Dios no interviene en nuestras decisiones. Tampoco va a intervenir en tus decisiones. Tú eres libre para escoger. Pero vemos que el Padre le concedió esa solicitud, aunque fuera una solicitud insolente, con falta de respeto, descabellada, como decimos en México, y le entregó toda la parte de la herencia, que en este caso sería la tercera parte de su patrimonio, ya que el derecho del primogénito, según Deuteronomios 28:17, al primogénito le tocaba el doble de la herencia. O sea que se le asignaba al hermano mayor una doble porción de la herencia que le pertenecía a él por ser el segundo hijo y no el primogénito. Vemos entonces que todos los cristianos, los cuales son aquellos que están sirviendo a Dios, que están dentro del camino de Dios, dentro del ambiente del Espíritu Santo, estos cristianos son aquellos que desperdician los privilegios que pueden alcanzar por la fe y la obediencia a su palabra, y menosprecian una relación profunda, orgánica, con el Creador del universo, al que tú debes de dedicarle tu vida
en lugar de estar perdiendo y malgastando tu tiempo con el pecado. No podemos nosotros darnos el lujo de malgastar nuestra vida pecando contra Dios, sabiendo perfectamente que lo que estás haciendo te aparta de la comunión con Dios. Esta libre libertad que Dios le da al cristiano, el cristiano no muchas veces la entiende cuando no tiene realmente una relación profunda con Dios y confunde lo que siente. Confunde lo que le está pasando en su vida. Cree que puede hacer lo que le dé la gana, pensando que es una forma y un estilo de vida y sin sentir ni el mayor redargüimiento de Dios. La persona que tiene este estilo de vida pecaminoso y no siente el redargüimiento de Dios, quiero decirte que te tengo muy malas noticias. No eres hijo de Dios. Porque Dios disciplina al que es su hijo, y la persona que ya no siente ningún redargüimiento por el pecado es un bastardo y no es un hijo. Un hijo le duele. Un hijo, aunque se aparte de Dios y aunque viva la vida que vivió el hijo pródigo, Dios en su momento trata con él y Dios va a hacer lo que sea para regresarlo, porque hay dentro de esa persona conciencia, algo que lo está constantemente llamando, martirizando, algo que lo está haciendo ver que lo que está haciendo es algo que lo aparta de Dios y que está arriesgando demasiado su vida, que su vida está en peligro constante. Constante peligro, pero sin embargo, haz lo que hagas y puedes dirigir tu vida como tú quieras. Quiero decirte que si no eres hijo de Dios, Dios no interviene. Aun cuando tomes una decisión equivocada, Dios no interviene, Dios nos deja. Entonces dice la Biblia que juntándolo todo, vemos aquí que es evidente que el hijo pródigo convirtió su herencia en dinero y abandonó a su padre para aventurarse en una vida de iniquidad, en una vida de fiestas, que el cha-cha-cha, que todo ese estilo de vida, que discoteca tras discoteca, bebida tras bebida, viviendo, dice la Biblia, perdidamente. O sea, no solo desperdició sus bienes con mucha extravaganza, sino que también se desbordó con grande desenfreno y con gran inmoralidad. Dice el versículo 30 que gastó sus bienes con rameras. Vean ustedes hasta dónde cayó el hijo pródigo. Hasta gastar todos sus bienes con prostitutas. La palabra griega que se traduce perdidamente significa, vean ustedes, disoluto, y alude a la idea de un estilo de vida vergonzoso y vicioso. Cuando dice perdidamente, podemos entonces darnos cuenta que cuando nosotros entendemos esto, Dios de alguna forma comienza a tratar con nosotros. En el versículo 14 del libro de Lucas, capítulo 15, al 16 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en toda aquella provincia, y le comenzó a faltar lo que tenía. Y se fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos. Y deseando comer lo que los puercos estaban comiendo, dice, ni aun eso le querían dar. Apacentar cerdos es la peor clase, pudiéramos decir, de degradación imaginable para los judíos. ¿Saben ustedes por qué? Porque los judíos consideraban a los cerdos como los animales más impuros.
y deseaba aún hasta su comida. Y aunque las algarrobas se utilizaban para alimentar cerdos, naturalmente que no eran aptas para el consumo humano, sino que eran utilizadas en periodos de escasez, o cuando llegaba un tiempo de escasez y de recesión, eran utilizadas en ese periodo. O sea, en otras palabras, la única razón por la que no comía con los cerdos es porque no podía hacerlo, simplemente. Y dice también que nadie le daba, ni siquiera podía mantenerse con limosnas, porque su situación no podía ser más angustiosa, y por esta razón simboliza al pecador alejado de Dios, que no puede salir de la situación en la que está viviendo, que no puede salir del estilo de vida que está viviendo, que viene fracaso tras fracaso, viene situación tras situación, porque está queriéndolo hacer por sus propios medios. Quiere hacerlo por su propia iniciativa. Quiere hacerlo como él quiere, porque dice: yo no necesito la ayuda de Dios, ni necesito la ayuda de nadie. Yo sé lo que estoy haciendo, entiendo y estoy consciente del estilo de vida que estoy viviendo. ¿Saben ustedes por qué existe esa ideología, ese pensamiento? Porque estamos encerrados en nosotros mismos y no podemos ver la necesidad que hay dentro de nosotros. Estamos queriendo cerrar el área espiritual, que es precisamente a donde Dios siempre está tratando de llegar. Constantemente está tocando a nuestras puertas para que nosotros le abramos, para que nosotros le atendamos y aprendamos que Él quiere ayudarnos. No le cierres las posibilidades a Dios. Si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, ya deja de vivir ensimismado. Entrégate a Cristo, vive para Él, dale tu vida a Él y tu vida va a cambiar absolutamente. Estoy seguro de eso, que tu vida va a cambiar radicalmente. Sin embargo, dice la Biblia que volviendo en sí, y escuchen esto, aquí está la clave y el secreto para poder regresar al Padre. Volviendo en sí, versículo 17, y estando en la condición que se encontraba, alimentando puercos, de repente algo pasó en su vida. Algo que lo hizo despertar, algo que lo hizo reaccionar a la realidad de lo que él había hecho. Aquí está el principio. ¿Por qué estoy viviendo estos fracasos en mi vida? ¿Por qué mi vida es fracaso tras fracaso? Pues tienes que ir a la raíz. ¿Qué es lo que has hecho que te ha llevado a vivir ese estilo de vida? No busques la forma de, a ver, ¿quién fue el que me hizo daño? A ver, ¿por culpa de quién estoy como estoy? O por culpa de, a ver, ¿quién fue el que me dañó tanto que estoy aquí? No, tienes que ir a la raíz y comenzar a hacerte responsable de tus actos, responsable del estilo de vida que has vivido, de las decisiones que has tomado. Ahí está el principio. No busques a quién echarle la culpa. Concéntrate en ti mismo, vuelve en sí. No dijo voltea para allá, voltea para acá, sino la mirada puesta a lo más profundo de tu corazón, al interior de tu corazón, y comenzar a ver y a entender por qué estoy en esta condición tan miserable espiritualmente, que hasta ganas me dan de morirme a veces, o hasta quisiera quitarme la vida. Pero cuando volvió en sí, comenzó a despertar y a ver la realidad de sus actos, de sus hechos. Y esto quiero decirte que no le pasa a todos, porque hay algunos a los que Dios los deja.
a su suerte. Ya Dios ya no trata con ellos. Pero como era hijo, Dios lo hizo volver en sí. Es decir, recuperó la conciencia al darse cuenta que su pecado lo había alejado de su hogar, de su padre, del calor de un hogar, del techo de su padre, y que lo había dejado absolutamente en la bancarrota por esas decisiones que había tomado. Ahora estaba en bancarrota, hambriento, necesitado, solo, perdido. Por eso es que cuando volvió en sí, fue cuando comenzó a hacer un inventario detallado de las decisiones que él había tomado durante todo ese tiempo. Y dice la Biblia que pudo en ese momento pensar con claridad. Y esto es interesante. Comenzó a pensar con claridad. Y lo primerito que dijo fue esto: me levantaré e iré a mi padre. Todavía tenía la calidad de hijo. Le diré a mi padre: he pecado. Esto significa que había pecado contra Dios. No solo se había dado cuenta de la futilidad de su situación, sino que también entendió la gravedad de las transgresiones, la gravedad de su pecado que había hecho contra su padre. Esto sucede solamente siendo hijos. En su reacción comenzó a decir: ¿cuántos hombres, cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en la casa de mi padre que ni siquiera son sus hijos? Escuchen esto, que ni siquiera son hijos de Dios. Tienen que comer, tienen cama, tienen techo, tienen un calor. Yo, que soy hijo, estoy aquí alimentando puercos. Pero sin embargo dice: esto haré. Ahí está la conciencia que no todos tienen. La conciencia que no todos han alcanzado, porque hay quienes pecan y ya no les duele pecar contra Dios, ya lo convierten el pecado en un estilo de vida. Y no sienten nada, no sienten que están pecando contra Dios, no sienten que están haciendo cosas que son transgresiones en contra del Padre, y siguen viviendo ese estilo de vida. Quiero decirte que el día del juicio nadie va a responder por tus actos. Porque dice la Biblia que cada uno va a tener que presentarse en el tribunal de Cristo y va a tener que dar cuentas de todo, absolutamente todo lo que hizo mientras estuvo aquí en esta tierra. Quiero decirte que nadie se escapa del juicio de Dios. Absolutamente nada. Vemos entonces que comenzó a pensar: los jornaleros, los trabajadores de mi padre tienen que comer, tienen un techo, tienen cama, tienen el calor de un hogar. Yo, que soy hijo, estoy acá perdido, solo, apacentando puercos. Estoy en el peor de los empleos que puede haber en esta tierra. Sin embargo, a pesar de lo que pasó en su vida, nunca dejó de ser hijo. Cuando dice: y le diré, Padre, ¿por qué? Porque nunca dejó de ser hijo. Vengo a que me hagas hasta mero atrás. Y no quiero ni tener el privilegio que tienen tus hijos. Hazme, óigame bien, como cualquiera de tus obreros. Y el padre no estaba ahí con un garrote esperando a que llegara el hijo para agarrarlo todavía de pilón, después de todo lo que había pasado, todavía que estuviera esperando con un bate de béisbol para batear con él, esperándolo. Sino que el padre se retrata aquí siempre, día a día. Vemos que estaba con los brazos abiertos
mirando hacia el oriente, esperando el momento, siempre esperando, sabiendo que como era su hijo, tenía que regresar algún día. Tenía que regresar algún día. Y Dios sabe que nosotros cuando nos alejamos de Él, siempre nos está esperando. Quiero decirte en esta mañana, Dios te está esperando si te has alejado de Él. Dios te está esperando. Dios está esperando a que regreses y que le pidamos perdón, porque dice la Biblia que Él nos ama, Dios nos ama. No te imaginas cuánto nos ama Dios. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios a los pecadores, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que venga a un fiel arrepentimiento. El amor de Dios es lo más profundo que hay en esta tierra, en este mundo. No hay nada que se compare al amor de Jesucristo, al amor que Él tuvo por nosotros, que no se fijó en lo que éramos, sino que dice la Biblia que metió su mano al lago cenagoso, al lago de miseria, y de ahí nos rescató el Señor para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos sus hijos, para que seamos, óigame bien, hijos de Dios auténticos y verdaderos por potestad de Dios, por hijos de Dios. Óigame bien, Dios nos ama tanto que va a hacer lo que sea para que tú y yo no nos alejemos más de Él. Vemos aquí que es evidente que el Padre había esperado, claramente anticipado el regreso de su Hijo, que dice la Biblia, ¿qué dice que hizo el Padre? Corrió en cuanto vio la silueta y dijo: ahí está mi hijo, ahí está, ahí está. Corrió entusiasmado, con gozo, porque el regreso de su hijo, vemos que son cosas innegables que pueden producir esto en la vida de Dios. Pudiéramos decir entonces, por estas actitudes, que este es el atributo magnífico de Dios que lo distingue. Él no es indiferente, no es hostil, sino un Salvador por naturaleza. Un Salvador que anhela ver siempre a los pecadores arrepentidos. Eso es lo que Dios está buscando. Y no solamente es un Dios por excelencia, salvador por naturaleza, sino que se regocija tan pronto aquellos que dan su vuelta, vuelven en sí y regresan a Él. Óigame bien, y dice la Biblia que se regocija de tal manera que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente del estilo de vida que está viviendo. Hay gozo en el cielo. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vean ustedes, ¿cuál es el deseo de Dios? Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esto ilustra cuán deseoso está Dios de perdonar. Dios está deseoso de perdonar. Ni una sola palabra le dijo el Hijo por el pasado. No, ni siquiera hubo reproches, ni siquiera le dijo: mira nomás cómo vienes después de que te di todo, mal hijo, mira esto, mira lo otro, sino antes, al contrario, expresó sin restricción el amor que sentía por su hijo.
Y lo único que aquí expresa es gozo por haber hallado lo perdido. Porque mi hijo dijo que era perdido, lo he recuperado. Oiga bien, cuando Dios hace esto, vemos que Dios se regocija cuando alguien se arrepiente del estilo de vida y del camino que va caminando y da vuelta. Dice la Biblia que esto causa gozo, alegría, fiesta en Dios cuando nosotros lo hacemos. Y cada uno de los regalos que le da el Padre a su Hijo representa algo único. Y es algo que pudiéramos decir que nos da a entender claramente la aceptación que el Padre hace como hijo al que había recuperado. Número 1, le dio el mejor vestido. Este mejor vestido estaba reservado para huéspedes de honor y dijo: mi hijo se lo merece. Número 2, le dio el anillo, era un símbolo de autoridad. Y número 3, el calzado. Era por lo general, no eran usados por los esclavos, este calzado. Y esto aquí representa una plena restauración a la condición de hijo. Número 4, mató el becerro más gordo para que estuviera mejor la fiesta. Este becerro más gordo era reservado única y exclusivamente para las ocasiones más especiales, como para un sacrificio o una gran celebración. Y esto es la abundancia exuberante de las bendiciones que nosotros hemos recibido cuando hemos alcanzado la salvación. Es lo mejor que nos ha acontecido. Pero quiero decirles algo muy importante: jamás nos alejemos de Él. Por eso Él prefiere 1000 veces, decía en mi mensaje pasado, dejarte cojo, manco o lo que sea necesario hacer para que regreses, porque eres su hijo y nunca nadie nos podrá separar de Él. Nadie, porque somos sus hijos. A sus verdaderos hijos no los separa ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni cuchillo, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades. No hay nada que nos pueda apartar de calidad de hijos de Dios. ¿Saben ustedes por qué? Porque tenemos a alguien que nos defiende y nos protege. No es por nuestros méritos, no es por nuestra capacidad, sino porque el Dios al que nosotros servimos es un Dios que nos amó hasta la muerte y nos cuida y nos cuida, de tal manera que aunque ande en derredor nuestro adversario para querer devorarnos, nosotros estamos seguros en las manos de Jesucristo. No te alejes de Él nunca. ¿Por qué regresó el hijo pródigo? Porque nunca perdió su calidad de hijo. Nunca. Y esto es un ejemplo casi clásico de alguien que es hijo, pero que se aleja de Dios. Y si no nos regresamos, si no retornamos a Él, y si todo lo que nos hace para regresarnos, Dios puede hacer lo que sea para que regresemos a Él. A lo mejor nos quita el trabajo, nos deja sin empleo, nos mete en una crisis económica difícil, para ver si volteamos a verlo a Él. Y si todo lo que Dios haga, aunque te quiebre una pata, te quiebre un pie, te quite un ojo, lo que Dios haga, si no sirve, si no puede lograr lo que Él quiere hacer, entonces prefiere llevarte a casa. Así es. Si esto comienza a suceder en la vida de un hombre y no quiere entender
que Dios lo está disciplinando. Entonces Dios dice, vente mejor, mijo. Es mejor que entres así como estás, cojo, manco, sin un brazo, sin un ojo, al reino de los cielos, que te vayas completito al infierno. Esto es lo que Dios quiere darnos a entender. Tú eres responsable único de tus actos y de tus decisiones personales. Oremos a Dios. Pónganse de pie.